Gracias a Dios. Que Dios los bendiga a ustedes, mis amigos. Que el Espíritu Santo venga a conducir nuestra meditación sobre su santa palabra, porque es la palabra de Dios quien ilumina nuestro entendimiento, que nos hace pensar como Dios piensa. Y una vez pensando como Dios piensa, entonces nosotros tenemos fe, coraje, para hacer lo que tiene que ser hecho, para que entonces vengamos a ser bendecidos en la tierra. Y cuando nosotros hablamos al respecto de la palabra de Dios, si nosotros meditamos en lo que fue Dios, en lo que fue Dios para con los hijos de Israel en el pasado, nosotros vamos a entender por qué, cómo es Dios para nosotros hoy con respecto a la iglesia del Señor Jesucristo. ¿Entiende? De la misma forma como Dios fue para con su pueblo de Israel allí en el Viejo Testamento, también es Dios para con su pueblo en el Nuevo Testamento. De la misma forma que en el Viejo Testamento habían los rebeldes, los falsos profetas, los adivinos, los soñadores. En la iglesia, hoy, en medio de la iglesia del Señor Jesús, existen los falsos profetas, los adivinos, los soñadores. Y cuando nosotros meditamos en el pasado, en la historia de Israel, allí en el pasado, en el Viejo Testamento, nosotros vamos a entender lo que sucede hoy, en los días, en la iglesia del Señor Jesús en general. Vea que en el capítulo 29 de Jeremías 29 es el capítulo que nosotros estamos meditando en este momento. Es el capítulo que muestra los dos lados de la balanza. Los dos lados de la balanza. Porque, vea bien, preste mucha atención. Usted está, usted, todos nosotros estamos en un lado o en otro lado. Depende de cada uno. Depende de la respuesta de nuestras actitudes, nuestra vida cotidiana con respecto a lo que dice la Sagrada Escritura. Y es bueno que usted entienda eso para que usted se sitúe y entonces tome las medidas que deben ser tomadas con respecto a su alma, a la salvación de su alma, que es lo que Dios quiere hacer. Vea solo. La historia dice, el pueblo de Israel, especialmente Jerusalén, fue desterrado, fue conducida para la Babilonia. Dios habló esto para los profetas, que entregaría a su pueblo de Jerusalén, de Judá, para el rey de la Babilonia, el rey de Babilonia. Y ese pueblo iría a ser desterrado para Babilonia. ¿Qué fue lo que sucedió? Esta es una profecía.
y que el pueblo tenía que entender y aceptar, someterse a eso que Dios prometió, que eso iría a durar 70 años, Dios los traería de vuelta, pero como Dios es Padre, y como Padre, todo buen Padre quiere lo mejor para sus hijos. Y si sus hijos se conducen de una forma inadecuada, el Padre con seguridad va a corregirlos, va a educarlos, va a enseñarles el camino del buen vivir. Así sucedió con nuestro Padre, que ya pasó. Él me enseñó el camino de la verdad, de la justicia. Mi Padre odiaba la mentira. Entonces nosotros aprendimos a vivir en la verdad. Y eso, aunque mi padre no fuese un evangélico, un cristiano bautizado, no. Pero él tenía este principio y él pasó para nosotros. Entonces, todo padre corrige a sus hijos. El padre que ama a sus hijos lo corrige. Y Dios, corrigiendo a sus hijos, ahí en Israel, especialmente Jerusalén, ustedes van a ser exiliados por 70 años, van a quedar en el exilio 70 años en Babilonia. Pero ustedes van a tener paz. Oren en Babilonia, por Babilonia, para que ustedes allí tengan paz. Si allá tienen paz, ustedes van a estar en paz. Él habla aquí, en el capítulo 29, de el versículo 7. Él dice así: y buscad la paz de la ciudad, ahí en Babilonia, para donde los hice transportar en cautiverio como esclavos, y orad por ella al Señor, porque en su paz vosotros tendréis paz. Entonces, Dios había enviado, transportado al pueblo de Israel a través de Nabucodonosor, su pueblo de Israel, de Jerusalén, para Babilonia. Y Dios habló: orad por esta ciudad, orad porque en su paz vosotros tendréis paz. Y él dice más: así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel, no os engañen vuestros profetas que están en medio de ustedes, ni vuestros adivinos, ni le des oídos a vuestros sueños que soñáis, porque ellos os profetizan falsamente en mi nombre. No os envíe, dice el Señor, porque así dice el Señor, ciertamente que pasado 70 años en Babilonia, os visitaré y cumpliré sobre vosotros mi buena palabra, volviendo a traerlos a este lugar. Porque yo bien sé, dice el Señor, yo bien sé los pensamientos que tengo a vuestro respecto, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para darnos con el fin que vosotros esperan. Y entonces me invocaréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Y me buscaréis y me encontraréis, cuando me busques con todo vuestro corazón, y seré encontrado por vosotros, y los haré volver a vuestros cautivos, y los congregaré de
todas las naciones y de todos los lugares para donde les lancé, dice el Señor, y volveré a traerlos al lugar de donde los transporté. Entonces, usted ve que Dios, castigando a su pueblo, corrigiendo a su pueblo, castigando quiere decir corrigiendo. No hay como corregir a un niño sin que ella se merezca el castigo, porque es la forma que uno tiene para aprender la obediencia. ¿No es verdad? Cuando nosotros hacemos algo errado, mi padre, él no quería ni saber si uno tenía o no tenía razón. Él ya iba golpeando. Mi padre era muy severo. Y Dios es severo para con la corrección, porque Él odia la mentira, el pecado, el engaño. Él odia los errores, porque su palabra nos enseña a vivir en paz con nosotros mismos y sobre todo con Dios. Pero la palabra de Él enseña cómo vivir en paz. Si no damos oído a la palabra de Él y creamos problemas para nosotros, es obvio que nosotros vamos a sufrir las consecuencias. ¿Se acuerda que Jesús dice, busca primero el reino de Dios? ¿Qué es buscar primero el reino de Dios? Es buscar vivir sobre el gobierno de Dios, sobre el gobierno de la palabra de Dios, la obediencia a la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros colocamos la palabra de Dios en nuestra vida en primer lugar, cuando nuestra mente aprende a vivir de acuerdo con la voluntad de nuestro eterno Padre, Dios y Padre, entonces nosotros vamos a cosechar los frutos de la justicia, vamos a cosechar los frutos de la obediencia. Yo tengo un hermano que fue muy golpeado porque él era muy elevado. Él era muy elevado. Mi padre lo castigaba a él. Y yo, viéndolo ser golpeado, yo temía y temía. Yo hacía las cosas derecho, yo no fui tan golpeado. Pero mi hermano fue bastante golpeado. Yo aprendí a temer a la autoridad de mi padre. Aprendí a temer a Dios. Gracias a Dios, porque Dios nos dio un Padre aquí en la tierra que era rígido. Y usted que me está viendo en este momento, está participando en esta transmisión, con certeza que vivió. Usted aprendió por las cosas que sufrió. Usted aprendió por las correcciones de su padre que representaba a Dios. Usted debe darle gracias a Dios, ¿no es verdad? Ahora, hoy, los hijos rebeldes por causa de las leyes diabólicas que ellos crean en este mundo afuera, los padres no tienen más el poder sobre sus hijos para educarlos, corregirlos, y es por eso que nosotros tenemos una generación completamente adversa a las cosas de Dios, a la verdad. Nosotros tenemos una generación cero. Generación cero. Esta generación cero respeto, cero temor con Dios, en fin, de educación divina. Y es por eso que nosotros vemos la humanidad ahí descendiendo monte para abajo en el infierno. Y los padres, sin poder hacer nada, no tienen más autoridad por sus hijos. Pero Dios no. Dios, la ley es de Él, la palabra es de Él. Y cuando Él habla, tiene que suceder. Entonces, cuando la persona no obedece, no sigue la palabra de Él, es obvio que ella va a recoger los frutos de la desobediencia. Entonces, aquel pueblo
que fue llevado de Israel o de Jerusalén para Babilonia, él fue llevado cautivo para Babilonia. Ese pueblo Dios habla. Mire, después de 70 años de corrección, ustedes van a orar y yo voy a oír. Ustedes me van a buscar y yo voy a estar allí para oír su oración. Ore para donde ustedes van. Oren por la paz. Oren por la paz en Babilonia. Porque en la paz de Babilonia ustedes tendrán paz. Entonces, Dios está enseñando qué va a suceder. Ustedes están siendo corregidos, pero obedezcan, siga ahí las leyes, sométase a mi palabra, la palabra de mis siervos, profetas, y a ustedes les va a ir bien. Y 70 años después, yo los voy a traer de vuelta. Y fue eso lo que sucedió. Todo lo que Dios habló, sucedió. Por eso Él dice aquí, entonces, me invocaréis e iréis y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis y me encontraréis, cuando me buscares con todo vuestro corazón, y seré encontrado por vosotros, y haré volver sus cautivos, y los congregaré de todas las naciones y de todos los lugares para donde los lancé, dice el Señor, y volveré a traerlos del lugar de donde los transporté. Gracias a Dios, porque decís, vosotros dicen, el Señor levantó profetas en Babilonia. Porque así dice el Señor acerca del rey que se sienta en el trono de David, ni habló el nombre de él, y todo el pueblo que habita en esta ciudad, vuestros hermanos que no salieron con vosotros para el cautiverio, es que enviaré entre ellos la espada, el hambre y la peste, y les haré como a higos podridos, que no se pueden comer de lo malo que son. Y los perseguiré con la espada, con el hambre y con la peste, y los daré para que sean por todos los reinos de la tierra, para que sean una maldición y un espanto y un oprobio entre todas las naciones para donde los he lanzado. Quiere decir, aquel pueblo que resistió a la palabra de Dios, yo no voy a salir de Jerusalén, aquí no voy a salir de aquí. Y ese pueblo rebelde que quedó en Jerusalén, que oyó a los profetas, a los falsos profetas, a los soñadores en aquella altura, no vamos a salir de aquí. Entonces, los que salieron se sometieron a la palabra de Dios, que fueron a Babilonia, les fue bien, porque Dios era con ellos. Pero los que quedaron, Dios habla. Yo enviaré entre ellos la espada, el hambre y la peste, y les haré como a higos podridos, que no se puede comer de lo malo que son. Y los perseguiré, Dios está hablando, y los perseguiré con la espada, con el hambre, con la peste. Dios está hablando aquí, ¿para quién? Para quien quedó, quien desobedeció, para quien no siguió a Babilonia como Nabucodonosor. Mire, si usted no fuere, voy a perseguirlos con espada, con el hambre, con la peste, y los daré por todos los reinos de la tierra para ser una maldición y un espanto y un oprobio entre las naciones por donde fueran lanzados. Dios corrige de verdad. Cuando la persona obedece, Él bendice de verdad, pero cuando desobedece, Él maldice de verdad. Aquellas conversaciones de fake pastores que dicen, Dios es amor, Dios es amor. ¡Ja! Dios es amor, Dios acepta todo. No es eso, amiga, amigo.
Dios es disciplina, Dios es amor, pero un amor justo, un amor que viene de la justicia de Dios. Él es justo, perfectamente justo. Cuando Jesús dice, busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Él no dice, buscad el amor. Buscad el amor. No, Él dice, buscad la justicia. Entonces, nosotros tenemos que colocar nuestra mente en las palabras de Dios hoy para que vengamos a proceder, comportarnos exactamente como Dios quiere que nos comportemos. Si nosotros obedecemos esta palabra, Dios nos bendice. Si uno no obedece, ahí viene el castigo. Viene el castigo, es esto. Es castigo. Dios castigó al pueblo de Israel en el pasado. Y yo le pregunto a usted, ¿será que Él cambió la forma de ser? Ahí viene aquel que habla una cosa, pero vive otra. Pero dice, Dios es amor, Dios es perdón. Dios es amor, es perdón, pero antes de Dios ser amor, yo pienso, Dios es justicia. Dios es justicia. Y la justicia de Dios se hace lo que Él habló, lo que Él anunció, lo que Él enseñó. Entonces, nosotros tenemos una base para fundamentar, para establecer nuestra vida, nuestra familia, nuestro hogar. Nosotros, lo que nos garantice paz, lo que nos garantice prosperidad, lo que garantice la bendición con Dios, la comunión con Dios, que es su santa palabra. Si obedecemos a esta palabra, entonces nosotros estaremos recogiendo los frutos de la obediencia. Si no obedecemos, nosotros vamos a cosechar los frutos de la rebeldía. No fue que Adán y Eva sembraron y engendraron a esta humanidad totalmente corrupta. Entonces, mi amiga, mi amigo, por favor, hágase un bien usted mismo. Coloque en la balanza esta palabra de Jeremías 29, capítulo 29, y evalúe su vida cristiana, porque lo que está en juego no es el pan nuestro de cada día, sino la eternidad de nuestra alma. Es la eternidad de su alma. Muchas personas dicen así, caramba, yo he orado, le he pedido a Dios el Espíritu Santo, yo he ayunado, hice esto, hice aquello y no recibí aún el Espíritu Santo. ¿Por qué no recibí el Espíritu Santo? Porque ha rechazado la palabra de Dios, ha rechazado la justicia de Dios, ha vivido en la inmundicia, en el pecado, en la rebeldía. Quiere vivir a su forma, del gusto de su corazón, de sus codicias. Entonces, ¿cómo es que una persona que quiere imponer su voluntad para Dios va a recibir el Espíritu de Dios si esta persona es rebelde? ¿Cómo es que un hijo puede recibir un regalo por el padre si ese hijo es rebelde? Él es rebelde a la voz del padre. No hay cómo. ¿Qué es lo que usted puede hacer por un hijo, por una hija que es rebelde? No puede hacer nada, a no ser que ese hijo o esa hija venga para usted y le diga, papá, mamá, ayúdeme. ¿Qué es lo que usted cree que yo tengo que hacer para que yo tenga sus favores, para que yo recoja los frutos de la obediencia? Entonces los padres tienen la obligación de enseñarle a sus hijos aquello que está escrito en la palabra de Dios. Es la verdad que muchos padres hasta le hacen mal a sus hijos, a sus propios hijos. El mundo está una desgracia completa, es el infierno completo.
Infelizmente, pocos están siendo salvos. Pocos. Pero la depresión está ahí. El vacío está ahí. Quien no tiene el Espíritu Santo, que es el espíritu de la alegría, de la paz, no tiene nada, es vacío. Entonces tiene un vacío en el alma, siente aquella tristeza inmensa, siente que el mundo está sobre su cabeza, se siente golpeado por el mundo, se quiere morir, se quiere matar. ¿Por qué? Porque la culpa no es de Dios, es la culpa de la propia persona que desobedece, que quiere hacer su voluntad, quiere atender a sus caprichos, sus vanidades, quiere atender a los deseos de su corazón cruel, su corazón engañador. Y es por eso estas personas sufren estas consecuencias con naturaleza, sea de la iglesia o no. No importa si la persona es religiosa o no. Si ella desobedece la palabra de Dios, ella estará condenada a sufrir las consecuencias de la desobediencia, como fue en el inicio de la humanidad. Adán y Eva tenían paz, tenían todo perfecto. Ellos vivían en el jardín del Edén, un pedacito del cielo en la tierra. Ellos vivían en paz, tenían comunión con Dios, estaban viviendo en la presencia de Dios. Pero el día que desobedecieron, fueron expulsados y ahí vino la separación de Dios. El ser humano fue separado de Dios y hasta hoy está separado. Pero, Dios aún tiene compasión de extender su palabra, de enviar a sus siervos, verdaderos siervos, para enseñar el camino del buen vivir, para enseñar la palabra de Él. Nosotros no estamos aquí para hacer ninguna apología de la Iglesia Universal del Reino de Dios. No, nosotros estamos aquí para hablar de la palabra de Dios, enseñar la palabra de Dios. Enseñar la palabra de Dios. No es mi pensamiento, es la palabra de Dios. Nosotros queremos que usted entienda eso, porque si usted obedece esa palabra, usted garantiza la paz para usted. Usted se garantiza la salvación para su alma. Y si usted es seguido por sus hijos, por sus seres queridos, ellos también van a gozar de los frutos que la palabra de Dios, la obediencia a la palabra de Dios nos da. Entonces, amiga y amigo, usted que ha sufrido horrores, ha sufrido horrores terribles. Y las personas, uno habla de la palabra de Dios y parece que uno está hablando griego. Entra por un oído, sale por el otro, no entiende nada, no entiende. ¿Por qué? Porque no quieren entender, porque no están interesados en entender. Pero si la persona tiene sed de entender la voluntad de Dios para su vida, el Espíritu Santo va a buscarla donde sea que ella esté. Si ella está en el infierno, Dios la va a sacar del infierno, porque ella quiere aprender y obedecer y seguir la palabra de Dios. Entonces, amiga, amigo, no culpe a los otros, mucho menos a Dios, por los sufrimientos que usted pasa. Usted está pasando eso, porque no ha obedecido a la palabra de Dios. Comience a obedecer a partir de ahora y haga una prueba con Dios. Oh, mi Dios, yo estoy obedeciendo. A partir de ahora, yo voy a obedecer tu palabra. Si tu palabra es verdadera, tiene que suceder en mi vida las bendiciones que ella promete. Y va a suceder. El propio Dios dice: la palabra que salga de mi boca no volverá para mí vacía, sino que hará lo que me da placer. Todas las veces que Israel fue rebelde para con Dios, todas las veces él sufrió las consecuencias. Dios habla aquí así: enviaré espada. El propio Dios hablando: yo es que enviaré entre ellos la espada, el hambre y la peste, y les haré como a higos
podridos, que no se pueden comer de malos que son. Vea lo que Dios promete hacer con aquellos que son rebeldes. El mundo rebelde. Cuando se habla de Dios, de la fe, cuando se habla de la salvación del Señor Jesús, de la muerte del Señor Jesús, que dio la vida por nosotros, las personas no dan ni la mínima. Esta es la realidad. Y ahí vienen a reclamar porque Dios existe. ¿Por qué? Porque Él hubiese resuelto mi problema. No, amiga, amigo, nosotros somos suficientemente adultos y tenemos una mente para pensar y tenemos inteligencia para usar esta inteligencia para hacer todo lo que nosotros hemos hecho. No tenemos inteligencia ni siquiera para obedecer la palabra de Dios, porque esto es cuestión de sabiduría. Sabiduría es inteligencia. Temor para con Dios. Cuando la persona teme a Dios, ella obedece su palabra. Cuando la persona no teme a Dios, ella no obedece. Y por no obedecer, ella sufre las consecuencias. Yo no estoy aquí defendiendo a Dios. Dios no precisa de mi defensa. Es Él quien me tiene que defender. Si Él no me defiende, estoy perdido. Entonces, amiga, amigo, coloque su cabeza en su lugar. Usted va a una facultad y se forma. Usted agarra un diploma de médico, de odontólogo, de ingeniero, sea lo que sea. Usted aprendió la palabra, colocó la palabra en práctica. Usted tiene una formación intelectual para ejercitarla y sacar los buenos frutos de esta profesión que usted abrazó. ¿No es así que sucede? Bien, es lo mismo con la palabra de Dios. Todo es la palabra de Dios. Tome la palabra de Dios como un mandamiento para que usted venga a tener una vida de cualidad. Jesús prometió, el diablo vino para matar, robar y destruir, pero yo vine para que tengan vida y la tengan con abundancia. Y aquí Dios habla eso. Yo bien sé los pensamientos que tengo a vuestro respecto, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que esperáis, que es la fe. Entonces me invocaréis, iréis a mí, y yo los oiré. Y me buscaréis, y me encontraréis, cuando me buscares con todo vuestro corazón. Mi amiga, mi amigo, esta es la palabra de Dios. Y preste atención, mucha atención. Yo hoy recojo los frutos de lo que yo sembré ayer. Voy a cosechar mañana los frutos de lo que estoy sembrando hoy. Sea que yo crea en Dios o no, así es la ley de la vida. Todo lo que uno siembre va a cosechar. No tenga duda, si uno siembra lo que es bueno, uno va a cosechar lo que es bueno. Si uno siembra lo que es malo, uno va a cosechar lo que es malo. Entonces, cabe a nuestra mente, cabe a su mente decidir en obedecer, porque los frutos de la obediencia a la palabra de Dios son eternos, no son pasajeros. Pero los frutos podridos de la desobediencia es sufrimiento, dolor, es espada, hambre y peste, dice aquí la palabra de Dios. Dios los bendiga a todos ustedes. Que el Espíritu Santo venga a iluminarlo, cuando usted lea este capítulo 29 de Jeremías. Capítulo 29, léalo todo y lea con cariño, con cuidado, con atención. Cuando usted lea este capítulo, por favor, busque un lugar reservado, que usted esté solo con Dios. Porque cuando usted está leyendo la palabra de Dios, a solas con Él, pensando en Él, Dios está allí para enseñarle el Espíritu Santo para hacer eso.
todo lo que yo hablé va a quedar perfectamente explicado cuando usted lee este texto sagrado. Que Dios los bendiga a todos y hasta mañana en el nombre de Jesús. Además, déjeme hablarle. En este sábado, nosotros tendremos esta palabra especial del Godlywood con Cristiane y también con Marcia Pires, que usted vio el testimonio de ella. Ella sufrió un infierno, pero Dios tuvo compasión de ella, porque Él vio en ella un corazón que aspiraba, deseaba beber del agua de la vida. Y entonces Jesús vino y le dio esa agua. Este sábado, en el Templo de Salomón, y obviamente esto va a ser transmitido para todo el mundo. Quien quiera participar por Univer, por favor, entre ahí. Usted verá esta reunión, todo lo que se haga en la reunión, porque ella va a dar el testimonio en vivo, ella va a hablar de sus experiencias. Que Dios les bendiga a todos ustedes y hasta mañana en el nombre del Señor Jesús. Gracias a Dios.